Hola, mi amigo querido. Qué alegría estar nuevamente contigo. Gracias, 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 muchas gracias. Primero, a Dios soberano, eterno, todopoderoso, que hace las cosas no como nosotros los seres humanos nos gustaría que la hiciera, sino como Él, en su infinita sabiduría, debe o sabe que deben suceder todos los acontecimientos en esta tierra administrados por los seres humanos. Dios es Dios, Dios es grande. Y la iglesia de Dios, y cada vez que hablo de la iglesia de Dios, estoy hablando de ti. La iglesia de Dios es maravillosa. Tú has orado por mí. Muchísimas gracias. Alguien me preguntó, pero pastor, si usted estaba mal, ¿cómo grabó 2 lecciones anteriores en video? Es que las grabé por anticipado, cuando todavía no había llegado el momento crítico de mi situación. Pero después tuve que ir a un hospital, a otro hospital porque estaba en otro, ¿no? Me trasladaron a otro hospital porque mi situación se agravó terriblemente. Y te digo una cosa, hoy con alegría, con gratitud en mi corazón, estuve cara a cara con la muerte. Yo sentía que me iba. Los médicos humanamente no tenían que hacer. Pero Dios es Dios. Pasé 2 semanas en la unidad de tratamiento intensivo. Después me pasaron a un cuarto. Y este último viernes me liberaron, salí. ¿Y sabe qué hora era? Era viernes, así cuando el sol ya se iba a poner. Es interesante, porque los pronósticos decían que todo el día sería nublado. Pero cuando aparecí en la puerta del hospital, porque finalmente los médicos me dieron de alta, el cielo se abrió y el sol brilló de una manera extraordinaria, como si Dios me sonriera y me dijera: hijo, una vez más has aprendido la lección de que aunque desde el punto de vista humano todo parece perdido, yo estoy presente. Entonces quiero agradecer a Dios, no porque simplemente me rescató de una situación tan delicada, sino porque hizo su soberana voluntad en mi vida. He aprendido lecciones valiosísimas y espero más adelante, cuando haya regresado a Brasil, a mi casa, porque ahora resta ese desafío. Necesito subir al avión, necesito estar con la oxigenación mínima para subir al avión. Pero gracias a Dios, honestamente te digo, creo que ya el próximo comentario lo voy a grabar desde casa. Gracias a ti por tus oraciones.
por tu amor, por tu cariño. Eres lindo, eres amado de Dios. Y si este testimonio que estoy contando te va a ayudar a desarrollar más tu confianza en Dios, entonces gloria sea al Señor. Esta semana hablaremos de un nuevo y mejor pacto. El pacto antiguo en sí no tenía nada de errado, porque en el plan original de Dios era apenas tenía un propósito, y el propósito era llevarnos a Cristo. Sin embargo, ese plan tenía la participación humana. Los animales para ser sacrificados eran animales imperfectos. Y aunque los israelitas escogían lo mejor que tenían por orden divina, los mejores animales, los más sanos, desde el punto de vista humano, perfectos, eran animales y eran imperfectos, porque eran solo un símbolo para enseñar al pueblo que el verdadero Cordero de Dios vendría y sería sacrificado por nosotros. Por eso el versículo central de esta semana es Hebreos 8:6, y voy a leerlo comentando un poco. Dice así: pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor. Está hablando de Cristo. Nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor. Yo diría, un ministerio infinitamente superior, extraordinariamente sublime, porque Él era la realidad. Los animales eran apenas un símbolo. Los sacerdotes eran apenas un símbolo. Seres humanos, seres falibles, seres que hacían lo mejor que podían hacer, pero que ellos mismos necesitaban sacrificio por ellos. Por eso, el nuevo pacto, que es por gracia, no significa que el antiguo pacto, que también era por gracia, tuviera algo de errado en sí. No había nada, no había ningún problema. El problema es que en el antiguo pacto los seres humanos colocaron la mano. Y donde el ser humano coloca la mano, pues ¿qué dice la palabra de Dios? Hasta nuestras justicias, hasta lo que nosotros hacemos y nos parece bien, es como trapo de inmundicia. Entonces, por eso el ministerio de Jesús fue excelentemente superior. Ahora, sigo leyendo el texto. Dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿De qué promesas habla? Pues de la realidad, porque el primer pacto, donde había participación humana y de los animales, era apenas la sombra, era apenas el símbolo, apuntaba a la realidad que Cristo significaría, al Cordero de Dios que vendría y moriría por nuestros pecados. Sigo leyendo el texto.
Si el primer pacto hubiera sido perfecto, dice Pablo, no habría sido necesario un segundo pacto. Yo saco una lección de aquí. Nada de lo que el ser humano hace es perfecto. Querido, cuando las cosas no te salen bien, cuando tú luchas, te esfuerzas, te colocas en las manos de Dios, le pides sabiduría al Señor, le dices, ayúdame, que esto funcione. Estoy colocando todo en tus manos. Estoy pidiendo tu sabiduría. Asimismo, querido, tú eres ser humano y nada de lo que el ser humano hace es perfecto. Por eso necesitamos que, como Pablo dice, Cristo viva en nosotros, que Él nos lleve paso a paso. Si tienes que tomar en este momento una decisión importantísima en tu vida, arrodíllate, clama a Dios, suplica a Dios. Si tienes que decidir sobre algún asunto, no lo hagas sin pasar momentos arrodillado delante de Dios, porque Él es perfecto. Sus decisiones son perfectas, pero nosotros, por más buena voluntad que tengamos, somos seres falibles, humanos y pecadores. En la primera parte de esta lección, hablemos de la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué se necesitaba un nuevo pacto? Tenemos que leer lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 14. Lo voy a ir leyendo y al mismo tiempo comentando. El texto dice lo siguiente: si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Aquí ya empezamos a ver la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto era de cierta manera administrado por los seres humanos. Y ya dije, todo lo que el ser humano toca, por más buena intención que tiene, lo mancha. ¿Por qué? Por su humanidad, por su naturaleza pecaminosa. Entonces, era necesario un nuevo pacto. Era necesario que los israelitas no se quedaran solamente entretenidos en el símbolo, en la sombra, sino que entendieran que el propósito de la sombra era llevarlos a Jesucristo, llevarlos a entender lo que significaba la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigo leyendo. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Quiere decir, para los israelitas
sería una ofensa que alguien que no era de la tribu de Leví decidiera ser un sacerdote, porque los israelitas estaban amarrados, y no hay que culparlos, estaban amarrados a una ley, a la ley de Moisés, que explicaba y determinaba todo el ceremonial de los sacrificios. Pero Jesús es superior a todo lo que los seres humanos puedan pensar. Jesús era de la tribu de Judá, no tenía nada que ver con la tribu de Leví. Y aquí nuevamente hay una idea. Tus conceptos humanos, tus propósitos humanos, tu visión del mundo, de la vida, del cristianismo, tu visión humana, es humana, querido. No te amarres tanto a lo que está escrito en el cuerpo de tradiciones, de costumbres. Tú trata de hacer de Jesucristo el centro de tu vida y de tu experiencia. Sabes que a mí personalmente me entristece mucho que el pueblo judío, por más sincero, por más bien intencionado que fuera, se equivocó. Porque el centro del primer pacto, del pacto antiguo, no era el ceremonial, no eran los detalles, punto y coma, no esto no así, no lo otro no así, no era eso. El punto principal era llevarlos a entender quién era Jesucristo, pero infelizmente ellos fallaron. Por eso Gálatas 3, 23 al 27 dice lo siguiente: pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando se habla de la fe, aquí se está hablando de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, el propósito de la ley, del ceremonial, de las sombras, era llevarnos al Señor Jesucristo, a vivir la experiencia de la fe en Cristo. Sigo leyendo el texto. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Tú te das cuenta, querido, que la ley, y cuando se habla aquí de la ley, se está hablando de todas las instrucciones divinas del ceremonial del primer pacto, pero también se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y todo eso tenía como propósito llevarnos a Cristo, llevarnos a la experiencia de la fe. En ningún momento se dice que los 10 mandamientos ya no sirven. Lo que se dice es que el propósito de los 10 mandamientos, de tu obediencia fiel a las instrucciones divinas, no es que alcances la salvación a través de guardar esos mandamientos, sino que el propósito es llevarte a Jesucristo, hacerte sentir la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque pues como ser humano
Tú te esfuerzas, luchas, prometes, pides perdón, te levantas, vuelves a prometer, pero ¿cuánto tiempo sirven tus promesas? ¿Una semana? ¿15 días? Ahora, esos tus fracasos son justamente los que tienen que mostrarte que Jesús es tu única solución. Oh, querido, escucha bien esto. Jesús es tu única solución. No te desesperes porque fallaste. No te desesperes porque caíste. Pero por favor, concentra tus ojos en Cristo. Deja que Él conduzca tus pasos. La ley te conduce a Cristo. Y Pablo no lo dice solo aquí, sino en Romanos, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. O sea, el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es llevarte a Cristo. ¿Y para qué? El texto dice, para la justicia de todo aquel que cree. Pero ¿cómo la justicia del que cree? Si la justicia del que cree es como trapo de inmundicia. Pues no es para lo que tú haces con tus manos, con tu buena voluntad, sino para lo que vas a hacer en Cristo Jesús, cuando Él viva en ti y cuando Él dirija tu vida y tu experiencia. Entonces, vamos ahora a la segunda parte de esta lección, hablando de un pacto nuevo y renovado. ¿Por qué era necesario un pacto nuevo y renovado? Necesitamos leer Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Dice así: Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de su iniquidad. Que era maravilloso, querido. El propósito de las sombras, de los símbolos, eran llevarnos al Señor Jesucristo. No era que los israelitas se concentraran simplemente en los detalles del símbolo, sino que entendieran quién es Jesús. Y cuando ellos entendiesen eso, ahí viene el nuevo pacto, renovado. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no te ayuda solo a colocar la ley de Dios en un cuadro y colocarlo en tu pared. El nuevo pacto saca la ley de la pared y lo escribe en tu corazón. Porque Cristo vive en ti. No es que la ley no vale, sino que ahora lo que importa no es la ley escrita en un cuadro. Lo que importa es la ley escrita en tu corazón. Tú haces las cosas ahora porque Cristo vive en ti.
Entonces ya no hay necesidad de que nadie le esté diciendo al otro, tienes que cumplir los mandamientos, mira tu vida, tienes que seguir esto, tienes que hacer eso. Porque el Espíritu de Dios hace ese trabajo maravilloso en el corazón. Es a esa experiencia que el Señor Jesucristo quería llevarnos. Pero vuelvo a repetir, qué pena que Israel se perdió en los detalles y nunca pudo mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo querido, llegamos al fin de este comentario, hablando de que el nuevo pacto resuelve los problemas del corazón. Te voy a leer solo 2 textos que muestran la desesperada realidad del ser humano. Mira lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado está con diamante. Tú sabes que el diamante es una piedra preciosa, resistente a cualquier cosa. Y el pecado, dice aquí, de Israel, está en su corazón, esculpido, está grabado con diamante, con punta de hierro. En otras palabras, hagas lo que hagas, tu corazón es pecaminoso. No puedes, solo no puedes. Tú sabes que el objetivo de todas estas lecciones de Hebreos es llevarnos a Jesucristo, es hacer entendernos que como seres humanos, sin Cristo, no somos nada, no valemos nada, no podemos nada. Hay otro versículo que quiero leerte y es Jeremías 13:10. Dice así: este pueblo malvado, y mira, no está hablando aquí solo de Israel, está hablando de mí, está hablando de ti, está hablando de Israel, está hablando del ser humano a través de todas las generaciones. Dice, este pueblo malvado no quiere oír mis palabras, anda divagando en su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles y adorarlos. Oh, mi amigo querido, ¿cómo sería diferente nuestra vida si aprendiésemos con humildad, con mansedumbre, a seguir las instrucciones divinas para nuestra vida? Al casarnos, al abrir un negocio, al buscar un empleo, al tomar decisiones. Pero ¿qué dice el texto de Jeremías aquí? Que el corazón malvado del ser humano cierra sus oídos a la palabra de Dios. Quiere hacer las cosas como Él quiere. ¿Y cuál es el resultado? Dolor, sufrimiento, lágrimas. Mira, si estás viviendo un momento difícil en tu vida, pregúntate, ¿no será que tomaste una decisión llevado por tus conceptos, llevado por tus ideas, o hasta llevado por el consejo de otro ser humano? Y la palabra de Dios y los consejos divinos. Hay una cosa interesante. La palabra de Dios no siempre dice lo que tú quieres que diga. No siempre te aconseja de la manera como tú quieres hacer las cosas. La palabra de Dios está ahí, está escrita. Y a través del Espíritu te habla al corazón. Pero tú tienes que ser humilde, suficiente,
para aceptar esas palabras y aplicarlas a tu vida. Pero te digo una cosa, si en este momento estás sufriendo por causa de un hijo, por causa de la situación de tu matrimonio, si estás ahogado de deudas o si has caído en la vida espiritual, no te desesperes. Dios te ama. Tú eres precioso. Dios te llama. Te suplica que vengas, porque lo que más quiere es que seas feliz viviendo la experiencia de la salvación, con paz en tu corazón, delante de las adversidades más crueles de la vida. Que no te desesperes, que no te sientas solo, que no te sientas abandonado. El otro día alguien me preguntaba, pero pastor, yo no siento que Dios me ama. Es que, hijo, tú no necesitas sentir que Dios te ama. Tú necesitas creer que Dios te ama. Yo siempre digo, ¿te acuerdas del paralítico en el tanque de Betesda? Cuando Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, yo no siento que estoy curado, se hubiera quedado paralítico para el resto de su vida. Pero aunque no sentía, él creyó y entonces se levantó y anduvo. Tú, no importa cuál es el momento que estás viviendo, por favor, no quieras sentir, porque el corazón humano es traicionero. Cuando estás mal, te hace creer que estás bien, te hace sentir que estás bien. Y cuando estás bien, te atormenta y te hace sentir que estás mal. Por eso olvídate. El diablo es terrible. Te hace caer, después es el primero en venir y te habla al oído. Estás perdido, ya no hay esperanza para ti. Abandona la iglesia. ¿Para qué? Nada de esto sirve. ¿Cómo nada de esto sirve, querido? Claro que sirve. Tienes que aprender a salir de las sombras, de los símbolos, del ritual, del ceremonial y concentrar tu atención y tu vida en Cristo. Qué bueno que me acompañaste en el estudio de esta lección. Una vez más, muchas gracias por tus oraciones. No sabes cómo me hizo tan bien saber que la Iglesia Mundial estaba orando por mí. Yo leo los comentarios que tú escribes en la lección de la escuela sabática, en mi explicación, y encuentro personas que dicen, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, por mi familia, por mi esposo, por mi situación. Yo no respondo uno por uno, pero ¿tú crees que esos pedidos sinceros se quedan en el vacío? No, yo los leo y me arrodillo en mi vida personal. Y aunque no te conozco, aunque no sé quién eres, oro por ti, clamo por ti, suplico por ti. Vuelvo a repetir, no te conozco, pero un día en el reino de los cielos quiero encontrarte y que me digas así, pastor, yo fui una de las personas que oré por usted cuando estaba pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Y yo te voy a decir, oh querido, qué alegría. Yo también oré por ti
porque dejaste tu comentario haciendo un pedido de oración. Un abrazo, mi querido amigo. Esta semana, Rusia amenaza invadir Ucrania. Mi segundo drama es ahora salir de este país, pero todavía necesito recuperarme un poquito más para volar hasta el Brasil, y eso no es fácil. Ahora andan diciendo los comentaristas que Ucrania va a ser invadida tal vez hasta el martes. Yo estoy orando por este pueblo, por esta gente. Estoy orando por la paz de Dios en este mundo. Claro que yo sé que este mundo se encamina al fin. Finalmente este mundo será destruido, pero Dios está en el control. Este pueblo también va a salir victorioso de esta situación. Y hay tantos hermanos lindos aquí en Ucrania. Ya te dije que yo vine a este país para grabar sermones para una serie de evangelismo que viene en marzo. Tú sabes que la televisión de este país ya está vehiculando la propaganda de esa campaña. Y yo me siento feliz. Aunque pasé por esta situación difícil, me siento feliz y agradecido a Dios porque una vez más fui apenas una herramienta, un instrumento de barro en las manos del Dios grande que tenemos. Querido, muchas gracias. Felicidades. Un abrazo. Mi amor por ti. Mi gratitud por ti. Y mi gloria, mi alabanza al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios sabio que dirige la vida de sus hijos, no como sus hijos quieren, sino como Él sabe que las cosas deben ser. Un abrazo. Felicidades.